Bueno, una vez calibrado el dispositivo en modo reflexión, aquí en la esquina inferior derecha pone modo reflexión. Si quisiéramos hacer medidas en modo transmisión, pues clicaríamos en transmisión. Una de las medidas interesantes que realiza este dispositivo VNA es la medición en cables, tanto longitudes como pérdidas en cable. Por ejemplo, para medir longitudes de cables, esto es muy interesante, pues, por ejemplo, si vemos que hay un fallo en una transmisión de radio, de WiMAX, una transmisión en general de radiocomunicaciones, una forma rápida de saber si lo que falla es el cable es realizando una medición en el cable, en la línea de transmisión, donde empieza la línea de transmisión. Si por ejemplo tenemos un cable tirado por una fachada y luego hace un recorrido por tejados, por un tejado y demás, si el cable en principio medía pues 50 metros y resulta que yo lo mido con este dispositivo y mide 20, quiere decir que el cable está cortado en el metro 20. Entonces, a 20 metros quiere decir que hay un cable abierto y no nos funcionaría. Es un ejemplo de detección de averías, por ejemplo. O un cortocircuito. También se podría detectar. Entonces, he conectado al VNA un cable RG174U de 50 ohmios de resistencia. Entonces, como he conectado un cable 174U, lo buscamos aquí en la lista de cables. Aquí está. RG174A o U. El factor de velocidad 0,66% y 50 ohmios de impedancia del cable. El factor de velocidad es una magnitud que nos dice el porcentaje de la velocidad respecto a la velocidad de la luz a la que puede viajar una onda electromagnética, una onda por el cable, ¿de acuerdo? Bien, cuanto mayor es el factor de velocidad, por ejemplo en este cable de aquí, pues a más velocidad puede ir el cable y en teoría mejor es el cable, ¿vale? Menos pérdidas va a haber. Entonces, elijo el cable que acabo de conectar al conector DUT del VNA, el otro extremo del cable se deja libre al aire y le damos a medida. Y en unos segundos, pues me indicará aquí la medida, la longitud del cable, que es pues 1,015 metros, ¿vale? El cable es un cable comprado, el que estoy midiendo, que en teoría es de 1 metro, y estos 15 milímetros, es lo que mide el conector SMA que tiene a ambos lados, ¿vale? Un poquito, hay un margen de error muy pequeñito, ¿vale? Que son esos 0,015 metros, ¿vale? Si pusiéramos otro tipo de cable, el típico de radiocomunicaciones, el RG58 de 50 ohmios o el RG213, que también es el típico cable para transmisiones de comunicaciones, pues aquí aparecen. Hay muchos más cables por marcas o por RG. Como sabéis, en radiocomunicaciones los estándares de los cables coaxiales, según para cada aplicación, pues son RG, número y luego pues o A o U o AU o B. ¿De acuerdo? Bien, otra medida que se puede hacer. Bueno, antes de hacer otra medida, aquí si yo pongo la medida en teórica del cable, que me la sé porque es un cable, ya os digo, comprado de 1 metro, yo si pongo aquí la medida, porque la sé,
si le doy al botón medida, aquí me va a aparecer el factor de velocidad real que tiene el cable. En teoría, el cable que he comprado, pues tiene 0,66 y fijaos que aquí me da 0,65. Se va un pelín, muy poquito, pero bueno, 0,65, ¿vale? Es una forma de comprobar pues, que el cable que efectivamente he comprado se corresponde con los datos de fábrica reales, ¿vale? Bien, otra medida que se puede hacer en cables, muy interesante porque en el menú de herramientas, interesante porque dependiendo para qué aplicación tengamos que utilizar el cable, pues elijo un cable u otro según las pérdidas que tengamos en el cable, según la longitud. Ya sabéis que según la longitud del cable, evidentemente las pérdidas a más longitud, más pérdidas en decibelios, ¿vale? De la señal. Entonces, para medir las pérdidas en los cables, hay aquí un menú que pone cable loss, pérdidas en el cable, y simplemente con el cable conectado, como lo tengo al conector DUT, el mismo cable que he medido antes, le damos al botón medida y aquí me va a aparecer pues la gráfica de pérdidas a medida que vamos aumentando la frecuencia. Lo que hace el VNA es un barrido de frecuencias de 0 a 3 GHz y entonces, por ejemplo, para 46 MHz tenemos 0,27 decibelios de pérdidas. Por ejemplo, poco más de 1 GHz de frecuencia tenemos 1,23 y por último para la frecuencia máxima que mide este aparato, que son 3 GHz, tenemos una pérdida de 2,37, ¿vale? Efectivamente, a medida que aumentamos la frecuencia, como es normal, las pérdidas en el cable pues son mayores. Según el cable que elijamos, si es un cable de alta calidad, pues evidentemente estas pérdidas irán bajando y si es un cable de menor calidad, pues las pérdidas serán mucho mayores, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si yo utilizo un cable pues para una emisora, por ejemplo, de FM, que nos movemos en frecuencias pues de por aquí, ¿no? A 97 MHz, entre 88 y 108 MHz, pues hay que tener en cuenta solo las pérdidas que tenemos en esa franja de frecuencias, no en otras franjas. A mí me da igual que un cable tenga a 3 GHz 2,37 decibelios si yo solo lo voy a utilizar para transmisión FM, ¿de acuerdo?